Bien, cambiamos de abogado, seguimos en el tema salud porque este programa se dedica a ello y a darnos información para que seamos ciudadanos conscientes, informados y tomemos decisiones que vayan a mejorar nuestra calidad de vida, no en detrimento de ella. El tema que está en cuestión aquí, y realmente ya hubo un informe, ¿no?, que en poco tiempo aumentó muchísimo la presentación de pedidos de amparo para acceso a no a la información pública, como el caso anterior, al Ministerio de Salud Pública, sino para acceso a medicamentos de alto costo. Exacto. Y es por eso que el doctor Charles da Silva nos está acompañando. Él está orientando y siguiendo el caso de una adolescente que tiene una enfermedad rara. Creo que en Uruguay es la única diagnosticada. En adolescente es la única. Bienvenido a Buenos Días Salud, bienvenido a Radioactiva, doctor Charles. ¿Cómo Buenos está? días. ¿Cuánto tiempo? Un placer, de verdad, Margarita, pero por primera vez acá. Sí, contigo. estrenando Sí. nuestra nueva casa. Está bien. ¿Cómo empezó todo esto? Porque sé que inclusive tú has estado en contacto con el doctor Cereta, que es el referente dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la de Medicina, de Derecho, dentro de la Facultad de Derecho, ¿cómo se le dice? El consultorio jurídico de la facultad. Muchos casos a través de los estudiantes, con el asesoramiento de él, muchos casos tuvieron lugar, la justicia conminó al Fondo Nacional de Recursos para que compraran los medicamentos. Sí, es así. Bueno, Margarita, se ha hecho un estudio porque el tema está muy vigente, es un tema muy sensible, entonces salió un estudio reciente realizado, que publicado en el diario El País, donde se dice que se cuatriplicaron en el último tiempo. Correcto. Los reclamos y hay un porcentaje de que 9 de cada 10 acciones de amparo tienen resultado positivo. Bueno, en este caso puntual, que es en el que yo estoy patrocinando, que es para Laura, la adolescente que tiene una patología que se llama HPN, es el único caso actual en Uruguay de adolescentes. Y yo tengo conocimiento de 3 casos más en adultos. Uh-huh. Bueno, entonces cuando se le diagnosticó esta patología, que llevó un proceso de varios meses, más de un año de estudios para llegar al diagnóstico definitivo, ella pasó, en primera instancia estuvo tratada acá en Rivera, después se le pasó a la Pérez Scremini, y últimamente se la derivó de la Pérez Scremini a la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, la cátedra reunida en un Ateneo decide que el tratamiento... ¿Qué edad tiene Laura? 17 ahora. En el tratamiento, el medicamento, el fármaco que ella tiene que usar, que es el indicado para el caso puntual de ella, se llama Soliris, que es el nombre comercial, Ecolizumab, el nombre de la droga. Le indica ese tratamiento. Entonces, ante la negativa de brindarle el medicamento, tanto por parte del Fondo Nacional de Recursos como del Ministerio de Salud Pública, amparados en que el medicamento no está registrado en el país, uh-huh, tuvimos que iniciar la acción de amparo, que es el procedimiento que se debe hacer en esos casos. Es la vía más rápida para reclamar en casos urgentes como es en este, que se le brinde la medicación que la paciente necesita. Presentamos la acción de amparo en el juzgado letrado de sexto turno de Rivera. En primera instancia el fallo fue favorable, y en segunda instancia, porque hubo una apelación por parte del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos, es derivado al Tribunal de Familia de segundo turno, donde en un fallo dividido de 3 contra 2 se revoca la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto
la orden de primera instancia que fue de la jueza de Rivera para que se le brindara el tratamiento indicado por sus médicos tratantes. Como la acción de amparo tiene un régimen especial, el recurso presentado contra la sentencia de primera instancia es sin efecto suspensivo, por lo cual la primera orden de compra se hizo efectiva y Laura está con el tratamiento, pero tiene medicación únicamente para un mes de tratamiento. Ella tiene que hacer en este primer mes... O sea que Uruguay le compró Sí. el primer mes de tratamiento a Exacto. Laura. Digo el Uruguay porque el Fondo Nacional de Recursos... fue el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud... No fue el Fondo Nacional de Recursos. Fueron condenados tanto el Ministerio de Salud Pública como el Fondo Nacional de Recursos y nosotros accionamos al Ministerio de Salud Pública para que realizara esa compra. Para que tenga una idea la teleaudiencia, estamos hablando de cuánto dinero para un tratamiento de un mes. El tratamiento anual tiene un costo de $450.000 aproximadamente. ¿Tiene que ser de por vida este medicamento? En el caso puntual de ella es de acuerdo a la evolución, porque ella además tiene otra patología en la médula, hipoplasia medular. Entonces, primero tiene que tratar la patología del HPN para ver la evolución, y después un tratamiento que también debe ser indicado para esa otra patología, que puede terminar con que ella necesite el trasplante de médula, y en caso de que ella realice el trasplante de médula, ya no necesitaría más el medicamento. Claro. Entonces la indicación es de acuerdo a la evolución. Ella actualmente ya hizo 2 sesiones del medicamento y tiene para 2 más, o sea, para 2 semanas. Entonces, en primera instancia lo inicié... O sea que urge. Sí, es urgente. En primera instancia el trámite lo hice yo personalmente. Después de la negativa por parte del Tribunal de Apelaciones de Familia de Segundo Turno, tuve que estudiar. Primero, el cuestionamiento del tribunal es básicamente el no estar registrado el medicamento, que entienden que eso al no estar registrado no hay pruebas de su eficacia, lo que estamos en clara discordancia. Nosotros entendemos que el reclamo nuestro tiene tanto el amparo jurídico como el amparo científico. Uh-huh. Fue indicado por la Cátedra de Hematología, que es los referentes en el tema todos en los Uruguay. grados 5 de hematología del país. Sí, la referencia en la materia fue la que indicó el tratamiento. Y además de eso, hay 2 pacientes y ahora una tercera paciente que están con esa medicación con comprobada eficacia. Tanto es de que me entrevisté personalmente vía telefónica con los 2 y ambos decían en forma textual: el medicamento es mágico, yo paso de estar enfermo a estar sano. La patología sin el tratamiento tiene muchas consecuencias adversas y hasta hay un riesgo importante de vida. Y muy limitante. Sí, y un pronóstico de expectativa de vida entre 10 y 15 años para los portadores de la patología. Y con el medicamento, vida normal. Esa es la dicotomía, ¿no? Eso es lo que está sobre la mesa para los que van a decidir si la adolescente sigue con una vida comprometida, con todas las limitaciones de la patología, con una expectativa de vida de 10 a 15 años, o se le brinda la medicación y tiene una vida normal. Charles, ella en este mes de tratamiento, ¿notó diferencia? Todavía no. Los médicos dicen de que el primer mes son dosis más concentradas, la dosis es más alta de la que va a ser posterior para la administración del medicamento. Entonces hay que esperar el primer mes para ver los efectos. Ella está en el medio del camino, está en la segunda sesión. El jueves se hizo la segunda sesión. Y ella, para que se tenga idea, para la patología tiene que hacer transfusiones periódicas una vez al mes.
ahora el jueves, cuando fue a administrar el medicamento, tuve que hacer nuevamente transfusión. ¿Y la administración del medicamento lo tiene que hacer en Montevideo? En Montevideo, en el Hospital de Clínicas, en el sector de hematología. Bueno, y como te explicaba, Margarita, luego de que tuvimos este fallo adverso, tuvimos que hacer todo un estudio porque hay que saber que cuando se presenta la acción de amparo, como es un trámite sumario, la prueba no es tan exhaustiva como debería ser en un juicio ordinario. Entonces, claro, como la vía... Estamos hablando que se acortan los plazos. Claro, son todos plazos cortos, abreviados, tanto las audiencias, las decisiones, todo abreviado. Entonces, cuando tuvimos esa negativa, nos vimos obligados a profundizar más en el tema, tanto a nivel científico como jurídico. A nivel científico me puse en contacto con profesionales de Chile, Argentina y Brasil, donde agregué y recabé bastante material sobre la eficacia del medicamento en esos 3 países. En Argentina hay más de 50 pacientes con esa medicación, todos con comprobada eficacia. En Chile un número similar. Y en Chile inclusive se ha avanzado y se usa la misma droga pero más concentrada, donde las administraciones ya no son cada 15 días sino cada 8 semanas. Eso demuestra de que el medicamento tanto es efectivo, de que se ha evolucionado a un medicamento donde se puede hacer administraciones más espaciadas en el tiempo. Con todo este material fue ahí donde me puse en contacto con el doctor Cereta para ver cuáles eran las opciones jurídicas ante un fallo adverso de segunda instancia. Y el doctor Juan Cereta es del consultorio jurídico de Facultad de Derecho. Referente en el tema de acciones de amparo. En donde él se ofreció a trabajar conjuntamente en forma honoraria conmigo, y lo estamos haciendo. Y la vía por la cual presentamos el reclamo es un juicio ordinario, o sea, un juicio más largo, donde la prueba es más exhaustiva y donde se pueden agregar más elementos para una decisión final sobre la procedencia o no de que el Estado deba brindar el tratamiento. Claro. Y presentamos esa acción de requerimiento, se llama el juicio que nosotros presentamos, donde se pide una medida provisional, porque ante la urgente necesidad que tiene la paciente de seguir con el tratamiento, nosotros lo que pedimos que durante el transcurso del proceso, lo que dure el proceso, no se le interrumpa el tratamiento. Porque una de las cosas que todos los especialistas en el tema y especialistas en el tratamiento con este medicamento específico, el Soliris, manifiestan de que la eficacia del tratamiento depende de la no interrupción. ¿Ah? Entonces nosotros presentamos... Y el buen resultado es a mediano y largo plazo. Exacto. Y depende de cada paciente y cada organismo. Nosotros presentamos esa acción. En el día de ayer venció el plazo para que contestara el Ministerio de Salud Pública, y el día anterior el Fondo Nacional de Recursos. Ambos contestaron oponiéndose a la medida, y ahora la jueza... O sea, es oponerse a la compra de la medicación de tratamiento. Exacto. Siguen con el argumento de que al no estar registrado el medicamento no hay obligación del Estado. En los próximos días la jueza, que está entendiendo el asunto, deberá decidir si hace lugar a nuestro pedido de que no se interrumpa el tratamiento o no, que eso es crucial para la eficacia del mismo, ¿no? ¿De quién depende el registro de ese medicamento en el país? Ese es el tema. El punto neurálgico es el registro o no registro. Quien debe registrar el medicamento es el laboratorio o los interesados técnicos en el tema. Pero la cátedra de hematología no tiene poder como para... puede impulsarlo, pero el tema en cuestión acá es de que... No sé si poder o intención o interés. Claro. ¿No? El gran tema ahora es que luego de que tuviera este fallo adverso, en otro caso y análogo, o sea, por otro medicamento de alto costo, cuando profundicé en el estudio del tema, tuve conocimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que era del año 2021, en el cual, en otro caso similar, decía de que la normativa
que exige el registro del medicamento para que el Estado lo pueda brindar, atenta contra la Constitución, y la Suprema Corte había declarado inconstitucional esas normas. Y hacía con que esas normas no se aplicaran al caso concreto. Teniendo ese antecedente, en el caso análogo presento el recurso de inconstitucionalidad, porque desde la fecha de ese fallo, ahora hubo un cambio en la Suprema Corte de Justicia, y el fallo era dividido. Cambió uno de los ministros de la Suprema Corte, que justo era el que tenía la posición favorable a la inconstitucionalidad. Entonces, tendríamos que ver cuál era la posición de la Corte actual. Qué desgaste, qué angustia, qué sí, estrés. Son todas cuestiones que porque está no es fácil. Sí, con la espada de Damocles aquí. Sí, bueno, pero por suerte, el viernes, sin ser este viernes, el viernes pasado, me llega el fallo de la Corte, donde en decisión anticipada se resuelve seguir la misma línea de pensamiento, y la actual posición de la Corte es de que esa normativa que exige el registro del medicamento para poder brindarlo al paciente atenta contra la Constitución, principalmente contra los artículos 7 y 44, que son el derecho a la vida y la salud, que deben estar por encima de todos esos cuestiones administrativas que exigen el registro. Es muy importante esto. ¿Eso qué quiere decir? De que mientras no cambie la composición de la Corte, esa va a ser la posición de la Corte, y todo caso en el cual se plantee la inconstitucionalidad de esta normativa va a tener un fallo favorable, dejando sin argumentos jurídicos tanto al Ministerio como al Fondo Nacional de Recursos para rechazar cualquier pedido planteado para que se le brinde un medicamento que no esté registrado en el país. O sea que se abrió un camino mientras se mantengan los mismos miembros de la Suprema Corte de Justicia. El gran tema es de que eso no es general, o sea, se tiene que plantear caso a caso. Pero eso demuestra... Con argumentos, con investigaciones, Pero esto ¿qué está demostrando? De que el fallo recaído en segunda instancia, que revoca la acción de amparo, va contra la posición de la Suprema Corte de Justicia, que es la posición jurídica que debe primar en nuestro ordenamiento jurídico, y va contra las evidencias científicas que demuestran la eficacia del medicamento. Tanto es así que no se tuvo en cuenta que hay 2 pacientes en Uruguay que el Ministerio de Salud Pública autoriza la importación del medicamento, lo están usando, uno hace 8 años y otro hace 2, sin estar registrado. Entonces, uno de los ministros en el fallo... que hay unos precedentes claro, de peso. Uno de los ministros hace énfasis en eso y dice de que la persona que puede acceder al medicamento, ya sea comprándolo o por donación, el Estado autoriza, pero cuando el Estado tiene que hacer una erogación para brindarlo a quien no tiene los recursos suficientes para acceder al medicamento, lo niega. Es como una contradicción notoria, ¿no? Medio absurdo. Sí. Bastante absurdo. Sí. El próximo paso, porque me imagino que ustedes siempre están pensando en hoy y en mañana. Sí, tenemos, en este caso puntual tenemos plan A, B y C. No, tenemos varias etapas para quemar, pero la principal ahora es que está en manos de la jueza de letrada de quinto turno de Rivera la decisión si hace lugar al pedido nuestro de que no se interrumpa el tratamiento mientras dure el proceso. Después, en el caso sí, que esta jueza no dé lugar, podemos apelar y a ir a un tribunal que va a decidir si tenemos razón nosotros. ¿Y el tiempo? Porque las dosis se terminan. Claro, como es una medida urgente, la medida solicitada, los plazos también se acortan. La decisión va a ser en un plazo que de pocos días. De pocos días, que dará los tiempos, creemos nosotros, para que cuando salga la autorización se pueda hacer la compra del medicamento. Porque una contradicción más que vemos en todo este trámite
de que si bien el Estado dice que el medicamento tiene que estar registrado en el país para brindarlo, existe una reglamentación que autoriza en casos urgentes la importación por uso compasivo, que se llama. Hay una reglamentación que autoriza, en la cual se hacen responsables los médicos tratantes y el paciente por la administración del medicamento. En este caso estamos hablando de la cátedra de hematología. Exacto. Los médicos hacen todo el trámite, hacen el trámite, se hacen responsables y el paciente debe firmar una serie de consentimientos informados, cumplir con todas las exigencias que el laboratorio impone para que se suministre el medicamento. En este caso puntual, se tuvo que hacer una serie de vacunas que exigía el medicamento previo a inicio del tratamiento. Se tuvo que capacitar el personal en forma directa con el laboratorio para que administren el medicamento. O sea, se toma todos los cuidados para que el tratamiento sea a favor del paciente y cuidar todas las posibles causas adversas o efectos adversos que puede causar esa administración, ¿no? No es nada aleatorio, incierto. Ni lo compras en la farmacia y tomás las pastillitas o inyectate. No. O sea, esto está todo avalado. Acá tenemos el aval científico y jurídico. Serio y responsable. Exactamente. De profesionales que están especializados en ese tema, ¿no? Por eso no entendemos la base para negar. Porque en este caso ni hubo una oposición por parte del Ministerio o no se controvirtió la eficacia del medicamento por el Ministerio. Pues, ni siquiera puso en duda. No, aparte no agregaron ningún elemento. No quiere comprarlo porque no está registrado. No, es eso. La negativa es en base a la normativa que exige el registro del medicamento en el país para que el Ministerio y el Fondo lo brinden al paciente. Hoy por hoy, la Suprema Corte de Justicia y los integrantes del tribunal están a favor de seguir con el tratamiento. Exacto. Que creen que la Carta Magna supera lo que debe primar los derechos fundamentales de la vida y la salud. Está por encima de las cuestiones. Torcemos los deditos para que la jueza de quinto turno de familia aquí de Rivera esperemos que sí. No se interrumpe el tratamiento. Nosotros le hemos dado todos los elementos jurídicos y científicos que avalan la procedencia de nuestro reclamo. Entonces estamos casi seguros de que la resolución va a ser favorable a nuestros intereses. Vida larga para Laura. Sí, eso es lo que esperamos. Con salud. Charles, un abrazo, muchísimas gracias por estos minutos. Y si nos estás viendo o escuchando, Laurita, muchos corazones. Torcemos los deditos para que la jueza de quinto turno de familia aquí de Rivera diga, no se corta el tratamiento y va a formar familia ella. Y va a regalar nietos. Sí. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo sábado con otra propuesta saludable, deseándoles un excelente fin de semana y como siempre les decimos, sean felices, no es un pedido, es una orden. Pura energía positiva. Radio Activa.